Amados hermanos, estimados amigos, yo soy el pastor Andy Zamora de la iglesia La Obra de Orange, de los ministerios sobre el final de los tiempos. Estamos asociados con Christian International Ministries. El día de hoy quisiera abordar con usted un tema que ha sido siempre muy controversial. Cada vez que hablamos del diezmo, surgen opiniones encontradas. Pero yo quisiera hablar con usted de lo que Dios ha revelado, no solo a nuestro corazón, sino a nuestro ministerio. ¿Qué es el diezmo? ¿De dónde viene el diezmo? ¿Cuál es el origen del diezmo? ¿Por qué se diezma? ¿Quién es el que debe diezmar? Y de ese es el asunto que queremos conversar el día de hoy. Cuando uno dice diezmo, siempre aparecen argumentos, y los que he estado viendo últimamente han sido el argumento de que no hay que diezmar porque el diezmo es de la ley. Debo decirle que no es verdad. El diezmo, la ley lo obligaba, pero el origen del diezmo no es la ley. Ahora se lo vamos a enseñar, vamos a compartírselo ahora. Otro argumento que oigo es que no se debe diezmar porque el diezmo era una costumbre o una ordenanza del antiguo pacto. Y ahí se están refiriendo al pacto de Dios con la nación de Israel. Ese era el pacto que estaba antes del nuevo pacto con el Señor Jesucristo. Era Dios con Israel por medio de la ley, precisamente. Pero no es verdad, no es cierto esto, hermano, y vamos a explicar ahora por qué no compartimos esa idea. Porque el diezmo viene mucho antes del pacto con Israel. Cuando vemos a Abraham que da diezmos a Melquisedec, todavía no existía el pueblo de Israel, mucho menos la ley de Moisés. Por todas estas cosas no estamos de acuerdo con esa idea. Y por último, creo que oí por ahí a alguien decir, un ministerio en inglés, aquí del sur de California, que enseña de que el diezmo debe darse nada más una vez, porque Abraham solamente una vez dio el diezmo. Permítame decirle que el apóstol Pablo en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 10, en el verso 11, dice que lo que quedó escrito aquí, quedó escrito como enseñanza y como ejemplo para nosotros. Porque salió solo una vez no quiere decir que solo una vez. Solo una vez nos está dando el ejemplo y nos está dando la pauta de lo que hay que hacer. Pero lo que quiero compartirle a usted es primero entender diezmo. Viene de la palabra 10, viene del número 10. Y hablando del número 10, hay un librito muy interesante que me gustaría recomendárselo. Es este libro que está aquí, se llama Cómo entender y explicar los números de la Biblia, y es de el hermano Bullinger. Este hermano, ya murió él hace mucho tiempo, hizo un trabajo extraordinario que se llama la Companion Bible. Él fue el que la hizo. Y además de la Companion Bible, y también hizo este libro que nos ayuda mucho a entender los diferentes números, y aquí van a encontrar ustedes el número 10. No lo voy a leer todo porque es muy largo, pero él lo que dice aquí, por ejemplo, una de las cosas que me llamó la atención es que dice, ya se ha observado que 10 es uno de los números perfectos y que significa la perfección del orden divino. También habla aquí otras cosas, pero en cuanto a Noé, dice que Noé completó la era diluviana en la 10ª generación. Habla también de los 10 mandamientos. Dice que contienen todo lo necesario, y no más que lo necesario, tanto en cuanto a su número como en cuanto a su orden, es lo necesario. 10 es completo. Eso es lo que me está diciendo. También está hablando del diezmo. Dice que representa la totalidad. Habla de totalidad. 10 es totalidad. Diezmo habla de una totalidad. Dice aquí, en relación al diezmo, representa la totalidad de lo que se le debía, lo que le debe el hombre a Dios, como marcando y reconociendo la demanda de Dios sobre todo. Y habla más. Sigue hablando de las 10 plagas, habla del poder mundial, las 10 naciones, la fe de Abraham, las 10 rebeliones. Muy interesante para todos los que quieren entender un poquito del 10, ¿verdad? Para nosotros, en la obra de Orange, el 10 significa una totalidad, una plenitud, algo completo, algo que es perfecto, algo perfecto en su totalidad.
Eso es lo que significa para nosotros en la obra de Orange. Para mí es importante entender esto porque cuando leemos en el libro de Juan, capítulo 3, verso 16, usted se lo sabe, todo el mundo lo dice, Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, casi dice, ha diezmado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Estos son versos interesantísimos de leerlos. Por ejemplo, yo sé que el diezmo del Padre es Jesús. Yo sé, ahora le voy a explicar por qué lo pienso, pero como yo le quiero decir a usted que el diezmo del Dios Padre es Jesús, mire ahí que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, me está dando a entender que el diezmo no debe darse por obligación, porque la ley te obliga, porque hay un pacto que te obligue. No, se tiene que dar por amor. Pero cuando hablamos de amor, estamos hablando del amor de Dios, ¿verdad? El diezmo se tiene que dar por amor porque Él dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, el perfecto. Este es mi Hijo amado, en el que me he complacido. Así que tenemos que ver el principio ahí, que cuando Dios dio a su Hijo, en otras palabras, cuando Dios diezmó a su Hijo, lo hizo por amor, hablando del amor de Dios. Por eso en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, en el verso 8, dice que Él no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, y esa condición de no tener principio y no tener fin. Y en el verso 8 dice que tuvo muerte y muerte de cruz. La primera muerte del Verbo fue cuando salió de la divinidad. La primera muerte, cuando Él se desprendió de aquella divinidad que no tiene principio y que no tiene fin, para venir a ser aquí a la creación, el alfa y el omega, el principio y el fin. Se tuvo que desprender. Lo tuvieron que diezmar para que viniera a crear. Yo sé que el diezmo viene desde ese momento en el que el Padre Dios se desprende de su Hijo, el Verbo, para que venga a hacer la creación. Y por supuesto después cuando Él muere en la cruz del Calvario, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, ha diezmado, ha ofrendado, ha sacrificado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dice que esto es tremendo porque es interesante entender que Jesús es el diezmo. ¿Por qué digo yo que Jesús es el diezmo? Porque dice en el libro de Colosenses, si usted va conmigo al libro de Colosenses, tengo que decírselo con la palabra de Dios en la mano, capítulo 2 del libro de Colosenses, nos dice el verso 8, mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía. Y es que eso es lo que vemos el día de hoy. Mucho es puro razonamiento teológico. Muchos de todos esos argumentos que se oyen no son inspiración ni revelación de Dios. Son argumentos de la lógica mental. Argumentos teológicos. Y dice, y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo. Y no, según Cristo. Oiga esto. Porque toda la plenitud, ahí está el diezmo, verso 9, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, en Jesús. Jesús es el diezmo del Padre. Y desde que Él salió de la divinidad, vino la totalidad, vino aquí la plenitud de la deidad, vino en Jesús. Él es el diezmo del Padre. Entonces el diezmo es anterior a Abraham, el diezmo es anterior a Moisés, el diezmo es anterior a la ley, el diezmo es anterior al pacto de Israel. El diezmo
es del pacto con el Padre, lo que le llaman el nuevo pacto, que en el fondo no es nuevo, pero es nuevo porque se cambió del pacto con Israel al pacto con Jesucristo. Pero el sacerdocio de Jesucristo dice que es según el orden de Melquisedec. Capítulo 5 del libro de Hebreos. Aquí podemos leerlo con toda claridad. Hebreos capítulo 5 son versos que usted debería de manejar. Dice en el capítulo 5, en el verso 6, como también dice en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esto es tremendo porque está hablando de un orden sacerdotal. Y dice que es para siempre. Está hablando de un sacerdocio eterno. Está hablando de un orden sacerdotal que es para siempre. Para siempre quiere decir que es eterno. Y dice en el verso 10, por favor, estamos hablando del Nuevo Testamento. No estamos hablando del Antiguo Pacto. No estamos hablando de la ley de Israel. Estamos hablando del libro de Hebreos, capítulo 5, verso 6, y ahora vamos a leer el verso 10. Hablando de Jesucristo, hablando del Señor Jesús, dice el verso 10, siendo constituido por Dios, sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Y eso lo manda uno hasta Génesis capítulo 14. Así que el diezmo también es del nuevo pacto, porque está hablando del sacerdocio de Jesucristo. Y dice que el sacerdocio de Jesucristo es según el orden de Melquisedec, que es sacerdote para siempre. Que el sacerdocio de Melquisedec es para siempre porque dice, tú eres sacerdote para siempre. Esto es eternamente. Esto es un sacerdocio eterno, según el orden de Melquisedec. ¿Por qué digo que es un sacerdocio eterno? Porque es el sacerdocio que viene desde el principio, desde antes de que existieran el cielo y la tierra. Cuando el Padre diezmó al Verbo, cuando el Padre dio a Jesús, cuando Jesús salió de la divinidad del Padre para venir a hacer su voluntad, y en Él reside la plenitud de la deidad. La plenitud me habla de 10. Jesús tiene la plenitud, es el 10, el diezmo del Padre. Y es eterno. Por eso yo sé que el diezmo es eterno, porque no solo porque pertenece al sacerdocio de Melquisedec, que le recibió los diezmos a Abraham, en el libro de Génesis, capítulo 14, versos 18 y 19. Ahí dice que Melquisedec recibió los diezmos de Abraham. Quiere decir que esa práctica de recibir diezmos es eterna. ¿Y por qué es eterna? Porque viene del Padre. El primero que diezmó fue el Padre. Ahora, lo que es interesante en este asunto del diezmo, lo dijimos, porque de tal manera amó Dios al mundo. Esto no se puede dar sin amor. Esa es la característica del diezmo, la que no me han enseñado. La característica que no me han enseñado es que el diezmo se da por amor, pero con el amor del Padre. Por eso es que no todo el mundo puede agradar al Padre, aunque diezme y aunque ofrende. Si no tiene el amor de Dios, no agradan a Dios. Por eso usted puede ver a Caín y Abel, que los dos van al altar, pero hay uno que agrada y hay otro que desagrada. Pero eso tiene que ver en la naturaleza que hay en ellos. La naturaleza de Caín era del maligno, la de Abel no. Por eso Abel agradó. Por eso Abel tenía la fe que agradaba, porque tenía la naturaleza de Dios. El amor de Dios viene en esa naturaleza. De tal manera amó Dios al mundo que dio, ofrendó, diezmó a su propio Hijo, en el que puso la plenitud de la divinidad, la plenitud de la deidad a residir en él. Es importante que lo entendamos y termino diciéndole a usted, 2 de Corintios capítulo 9,
Si quiere devolverse un poquitito, porque con todo esto es Biblia, estoy tratando de dar un resumen rápido, pero dice aquí, capítulo 9, hablando otra vez del nuevo pacto, de la iglesia, dispensación de la iglesia, dispensación del Espíritu, la dispensación de los adoradores en espíritu y en verdad. Dice así, verso 7, que cada uno dé como propuso en su corazón. De aquí entre sacamos. Quiere decir que este diezmo, estas ofrendas, esto que se lleva al altar, que se llama diezmo, se llama ofrenda, tiene que salir del corazón. Por eso tiene que ser con amor. De tal manera amó Dios al mundo que ofrendó a su Hijo. Tiene que salir del corazón. Y dice aquí, no de mala gana, ni por obligación. ¿Qué me está diciendo con eso? Me está marcando la diferencia entre la ofrenda, el diezmo del antiguo pacto con Israel y el nuevo pacto con Jesús. Que en el antiguo pacto la gente diezmaba y ofrendaba, pero como era obligado, como la ley obligaba, lo daban de mala gana o lo daban por obligación. Pero eso nunca agradó a Dios. Por eso tuvieron que cambiar el sacerdocio, tuvieron que cambiar la ley. Porque en la ley nadie se perfeccionó. ¿Por qué no se perfeccionaron? Porque esto no es por obligación, sino por amor. Pero ese amor no lo puede tener uno si uno no tiene el Espíritu Santo. Y ese fue el problema de Israel. La falta del Espíritu Santo morando en ellos. Por eso cuando iban al altar, iban de mala gana o iban por obligación. Pero aquí dice que al que Dios ama es al dador alegre. Pero esa alegría no le puede venir a uno si uno no tiene el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es el que le da a uno alegría de sacrificarse por otro. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, que ha diezmado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, pero lo comienza con amor. ¿Cuál es la diferencia? Que la ley no lo daba por amor. La ley obligaba. Esa es la gran diferencia. No es que no hay que diezmar. El diezmo es eterno. Siempre que haya creación habrá diezmo. Siempre que haya un sacerdocio habrá diezmo. Siempre que exista Dios, existirá el diezmo, porque el primero que diezmó fue Dios. La diferencia es que Él diezmó con amor. Él diezmó por amor. Él diezmó con gozo y con alegría para tener una esposa, para tener una iglesia. Por eso Él diezmó a su Hijo. Esa es la gran diferencia que uno tiene que entender, porque ahí dice que Dios ama al dador alegre. Eso no me lo habían explicado a mí, discúlpenme. Es que esta alegría no es la alegría de la carne, en el gozo de las fiestas. No. Esta alegría viene por un gozo producido solamente y exclusivamente por tener el Espíritu Santo de Dios, que es la naturaleza de Dios. Es la naturaleza de aquel que diezmó de primero. Y Él se regocija cuando ve que están diezmando de corazón, porque se mira a sí mismo. Él está viendo su propia naturaleza en el que va con gozo, en el que va con alegría. Yo quiero decirle, esa es la naturaleza que Dios quiere ver en usted. Esa es la naturaleza que revela que Él está en usted por medio de su Espíritu Santo. Cuando usted diezma con alegría, cuando usted diezma con gozo. Eso para los humanos es imposible. Diezmar con alegría, sacrificarse
con alegría. Eso no es humano. Eso solo viene del cielo, eso viene de Dios. Eso es imposible para la carne humana. Gozarse por un sacrificio, mi propio sacrificio, eso no es humano. Pero si usted tiene el Espíritu de Dios, ese Dios que fue el primero que diezmó, ese Dios está mirando que usted tiene su naturaleza, que usted tiene su Espíritu Santo. Por eso cuando se acerque al altar, revísese, ¿por qué estoy diezmando? ¿Estoy diezmando por obligación? ¿Vengo de mala gana? ¿Vengo porque me están obligando? ¿Me siento presionado? No, fíjese que yo quisiera no recibir diezmos de la gente que no vienen con alegría. Yo no quisiera no tener que recibirle diezmos a gente que viene de mala gana, a gente que diezma por obligación, porque no tienen el Espíritu de Dios en ellos. Y ese Espíritu exclusivamente es el único que les da gozo de llegar a diezmar, gozo de ofrendar. Si tú tienes gozo a la hora de llegar al altar, si tienes alegría, el gozo de servir, el gozo de ser el esclavo de mis hermanos, eso solamente lo da el Espíritu de Dios, y por eso es que Él ama al que con alegría se sacrifica por el otro, al que con alegría va al altar a dar ofrenda, al que con alegría lleva los diezmos al altar de Dios. Muchísimas gracias, hermanos, y que el Señor les bendiga abundantemente. No temas, no desaliente tu corazón, porque yo, el Señor tu Dios, estaré contigo. No temas de la peste de destrucción, con mis alas te cubriré, soy tu refugio. Y aunque pases por valles de sombra, contigo estaré. Escúchame, hijo mío. Y donde quiera que marchen tus pies, nunca más tú tendrás que temer, yo te cuidaré. Te rodeará, te cubrirá. Ángeles en este lugar te cuidarán, te guardarán, te tomarán en tus manos y te llevarán. Te rodearán, te cubrirán tus alas. Ángeles en este lugar te cuidarán, te guardarán, te tomarán en sus manos y te llevarán. Te cuidarán. Y adora a Dios que te cuida. Selah. Hay ángeles en este lugar. Aquí en tu casa hay ángeles en este momento. Ángeles que te rodean. Por eso levanta el altar al Señor, tu Dios, tu salvación.
aleluya, aleluya. Adórale, adórale.